Bueno, reitero, todas estas clases las vamos a seguir grabando y les voy a ir publicando la grabación, más allá de que sea lo más espontáneo posible y que lo vayamos conversando, que me vayan planteando dudas, que vayan saliendo tartamudeadas de mi parte, errores y correcciones. La idea es publicárselo así en crudo, tal cual, para que tengan el material tal cual lo hemos visto en la clase, en la medida que les sea útil, en buena hora que lo vayamos publicando. Retomamos el cálculo de nuestra instalación eléctrica. A esta pantallita ya la habíamos visto la semana pasada. Lo que habíamos resumido aquí en esto, estábamos estudiando el dimensionamiento de las canalizaciones de nuestra instalación eléctrica de la que estamos diseñando. Acá tenemos representado a la izquierda el esquema unifilar con todos sus tableros, tablero de medición, tablero principal, tableros seccionales, todas sus líneas y circuitos, línea principal acá arriba, líneas seccionales, las tres que tenemos aquí en la parte intermedia, circuitos terminales los de abajo. En su momento los habíamos formado en una tabla donde identificábamos la denominación de cada uno de esos tramos, si era circuito, línea, tensión, tipo de instalación que íbamos a desarrollar, tipo de cable que íbamos a emplear según el tipo de instalación, es decir, si era una instalación en túnel o directamente enterrada o en bandeja, tenía que ser sí o sí hecha con cable subterráneo de aislación reforzada. Si era en cañería, era con cable deslizante, que es el único que podemos pasar dentro de cañería sin problema y de paso es el más económico de todos. Habíamos determinado en su momento las secciones nominales de esos cables. Había otras columnas más dentro de esta tabla, pero no las ponemos hoy para que entre toda la información aquí dentro de la pantalla. Lo que nos interesa acá es que una vez que sabíamos qué tipo de instalación íbamos a, qué nivel de tensión tenía esa línea, entonces en función de eso sabíamos si íbamos a tener que poner 2 polos, 3 polos, 4 polos o 5 polos. Hablábamos del tipo de cable, si era subterráneo, por ejemplo, multipolar, como los bipolares o tripolares, deslizantes, que son todos unipolares, o subterráneos unipolares, la sección de cada uno de esos cables, y en la clase pasada vimos cómo determinar el número de cables a instalar en cada tramo de esta instalación, en cada línea o circuito. Si era un cable multipolar, íbamos a poner uno, porque dentro de un cable ya teníamos resumidos todos los polos que necesitábamos. Si eran cables unipolares, teníamos que tener tantos polos como fases, neutros y puesta a tierra fuésemos a instalar. Si era una instalación monofásica, era mínimamente 2 cables. Si le agregábamos puesta a tierra, eran 3 cables. Si era trifásica sin neutro y sin tierra, eran solo 3 cables. Si era trifásica con neutro, 4 cables. Si era trifásica con neutro y con puesta a tierra, eran 5 cables. De esa manera habíamos determinado de cables para cada línea y circuito ya en la clase pasada. Luego de eso, habíamos determinado para cada uno de estos cables que tenemos el tipo de cable que vamos a instalar, subterráneo, unipolar o multipolar y deslizantes, y su sección, habíamos determinado cuál era, aquí en la última columna, el diámetro exterior de esos cables. ¿Por qué el diámetro exterior? Porque la sección en realidad se utiliza para ver la conductividad eléctrica, qué corriente es capaz de soportar el cable. Pero a la hora de dimensionar el caño dentro del cual vamos a poner ese cable, o el cable canal dentro del cual lo vamos a instalar, o la bandeja dentro de la cual lo vamos a depositar, lo que interviene es el diámetro exterior, es decir, el espacio físico usado por ese cable. Y habíamos visto cómo determinar el diámetro en función a partir de la tabla de datos característicos de cables. Hasta a esto ya lo habíamos visto, paso a paso, cómo hacerlo. Luego de eso habíamos pasado a ver cómo se determinaba la sección mínima o las dimensiones mínimas de una canalización, ya sea caño, cable canal o bandeja. Habíamos visto que en un caño o en un cable canal la sección mínima transversal que debe tener es calculada como 3 veces la sección ocupada por los cables. La sección ocupada por los cables surge en función de esta formulita que les estoy indicando, que multiplica por 3, ¿para qué? Para asegurarnos de que tengamos 2/3 libre. La cantidad de conductores que vamos a poner dentro de ese caño por una formulita en función del diámetro exterior. Luego de eso, si se trata de un caño, a partir de la sección mínima, con esta otra expresión que obtenemos acá, que tenemos acá abajo, determinamos el diámetro mínimo del caño. ¿Por qué? Porque las cañerías que se usan en instalaciones eléctricas están caracterizadas por el diámetro del caño. Entonces, con esta expresión determinamos cuál es su diámetro mínimo.
Si en cambio fuésemos a trabajar con un cable canal, en el cable canal el proveedor nos da cuál es la sección nominal de ese cable canal útil, entonces vamos a ver cómo se determina un pasito más adelante. Pero para el cable canal, ¿qué quiere decir? No nos interesa el diámetro mínimo, sino que nos interesa la sección mínima, el primer resultado que obtenemos. En cambio, si vamos a trabajar con bandejas portacables, en las bandejas portacables, que eran esas canaletas metálicas dentro de las cuales depositábamos los cables, lo importante es que pongamos un cable al lado del otro y nunca ocupemos más que el 80% de la bandeja. Entonces, el ancho mínimo de la bandeja se calcula como el número de cables que vamos a depositar en ella por su diámetro exterior dividido 0,8 para garantizar que nos quede un 20% libre. Por su parte, para los túneles y canales, en donde vayamos a hacer instalaciones directamente en tierra, decimos no lo vamos a calcular porque eso se dimensiona, se hace la canaleta en la tierra del ancho necesario según la cantidad de cables y diámetro de los cables que vayamos a instalar, pero no es un material que vamos a comprar, es algo que se construye in situ, entonces no hay cálculo previo en ese caso. A partir de ahí, la clase pasada también habíamos hecho ya el cálculo. Secciones mínimas de los caños considerados, por ejemplo, para el circuito de tomas corrientes trifásicos, para el circuito terminal de iluminación interior 2, y ahí habíamos visto que las secciones de esos caños se calculaban con la formulita que habíamos visto y necesitábamos un mínimo de 166,25 milímetros cuadrados de área disponible dentro del caño en el que íbamos a poner el circuito terminal de tomas trifásico, y un mínimo de 124,69 milímetros cuadrados para el circuito de iluminación 2. Con esas dos secciones mínimas pasamos a las otras fórmulas de obtener el diámetro mínimo del caño, porque ahí estamos trabajando con cañerías, y nos daba que el diámetro mínimo del caño debía ser de 14,55 milímetros para el circuito de tomas corrientes trifásicos y de 12,6 milímetros para el circuito de iluminación interior 2. De la misma manera, el ancho mínimo de las bandejas para la línea seccional, tablero de iluminación a tablero principal, que eran los ejemplos que veníamos desarrollando, nos daba que debía ser 35,63 milímetros. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Que cuando nosotros vayamos a usar, por ejemplo, caños o bandejas, nunca vamos a encontrar, o rara vez nos va a dar acá un número que coincide exactamente con un diámetro comercial de un caño. Es decir, el fabricante de caño no nos va a fabricar un caño de 14,55 milímetros. Posiblemente fabrique un caño de 12 milímetros de diámetro, uno de 10 milímetros de diámetro, otro de 20 milímetros de diámetro. ¿Cuál elegimos? ¿El que coincida con este número o el inmediato anterior? Para que nunca nos falte espacio, básicamente. Lo mismo con el ancho de las bandejas. Si nos está dando 35,63 milímetros, difícilmente vayamos a conseguir una bandeja de 35,63 milímetros, tendremos que buscar la inmediata superior. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer acá respecto del uso compartido de bandejas? Si ustedes recuerdan, cuando habíamos estado analizando el esquema topográfico de nuestra instalación, habíamos dicho que teníamos más o menos esta distribución espacial. Acá teníamos el tablero principal, y después teníamos los tres tableros seccionales sobre la misma pared. Nosotros estamos poniendo en bandeja tanto la línea seccional que va del tablero principal al tablero de máquinas, del tablero principal al tablero de toma corrientes y del tablero principal al tablero de iluminación. Quiere decir, estas tres líneas que tenemos acá seccionales van a ir en una bandeja suspendida de la misma pared. Entonces, de repente, si por el mismo espacio van a correr las tres líneas seccionales, podemos agarrar y aprovechar una misma bandeja. Es decir, físicamente, si yo miro la pared, voy a tener un tablero acá, y voy a tener los otros tres tableros un poco más, unos metros a la derecha. Entonces, puedo suspender una única bandeja acá arriba de ellos, y desde el tablero principal subir con los cables que corresponden a la línea seccional de iluminación, a la línea seccional de máquinas, a la línea seccional de toma corrientes, poner todos los cables en la misma bandeja, y cuando voy pasando arriba de cada uno de los otros tableros, era tablero de máquinas, tablero de toma corrientes y tablero de iluminación, bajar con los cables que corresponden a cada uno de los tableros. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá voy a poder
poner una bandeja que a lo mejor la de iluminación me da 35 milímetros como mínimo. La de la línea de toma corrientes a lo mejor me da 60 milímetros y la línea de máquinas a lo mejor me da 80 milímetros. Entonces, ¿qué puedo hacer? La suma de estas tres dimensiones, 60 más 80 más 35, y ese va a ser el ancho mínimo de una única bandeja que sea capaz de soportar a las tres líneas seccionales. ¿Por qué? Porque va a ser más barato poner una bandeja más grande que poner tres bandejas más chicas en donde voy a tener que ponerlas en diferentes niveles vistas en la pared para que por una vayan unos cables, por otra vayan otro y por otro vayan otros. ¿Se entiende la idea que les estoy planteando? Sí, sería como para abaratar los costos. Para abaratar y para simplificar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, por ejemplo, yo voy a tener el tablero principal acá, los tres tableros seccionales, tal cual se los dibujé recién, y me va a ser más costoso, pero voy a tener que poner una bandeja suspendida acá que llegue hasta la primera de las máquinas, a la primera de los tableros seccionales, perdón. Una segunda bandeja que llegue al segundo tablero seccional, y otra tercera bandeja que llegue al tercer tablero seccional. Es decir, voy a terminar gastando más metros lineales de bandeja, más allá de que cada una de ellas va a ser más angosta. Por ahí me conviene, a ver, hay otra particularidad, las bandejas, el ancho mínimo comercial de las bandejas es 150 milímetros. Por ende, si yo voy a comprar una para 35 milímetros, me va a quedar un remanente de 115 milímetros. Entonces voy a tener tres bandejas de 150 milímetros cuando en una solamente habría necesitado 35. Entonces capaz que con una sola de 150 logro agrupar las tres líneas y me ahorro dos de los tres tendidos con bandeja. Profe, ¿pero eso solamente se puede hacer cuando las máquinas están alineadas o hay alguna disposición que tienen que tener las bandejas en particular? Acuérdese de esto, acá las bandejas las estamos usando para ir desde el tablero de máquinas, del tablero principal al tablero de máquinas, al tablero de toma corrientes y al tablero de iluminación. Si vemos de nuevo la vista en planta de nuestra instalación, esos tres tableros estaban acá sobre esta pared de arriba, y después de cada uno de esos tableros salíamos por túneles a las tres máquinas, a través de la pared a los tomacorrientes monofásicos y trifásicos, y a través de las paredes a los circuitos de iluminación. Entonces, acá estamos hablando del nexo entre el tablero principal y los tres tableros seccionales que están todos sobre la misma pared. Ah, está, perfecto. Gracias, profe. Bien, dicho eso, pasamos entonces a ver cómo dimensionamos comercialmente o cómo adecuamos esas dimensiones a las comerciales. Fíjense, para las cañerías que habíamos visto recién dijimos, necesitamos mínimo 14,5 o 12,6 milímetros. Si venimos acá a la tabla esta de caños de PVC rígido que tenemos arriba a la derecha, tenemos que estos caños vienen de 16, de 20, de 22, 25, 32, 40, 50 milímetros cuadrados. Nosotros teníamos 14,5 y 12,6. ¿Qué quiere decir? El más fino de todos, que es de 16 milímetros, es el que nos sirve a nosotros para la instalación que necesitamos hacer. No tenemos uno más fino que 6, y por ende no existe uno de 12, y chirola, ni de 14, chirola, que es lo que nos estaban dando los cálculos de recién. Entonces, en esas dos cañerías va tanto circuito de toma corrientes trifásico como circuito de iluminación interior 2, caño de 16 milímetros. Si nos vamos al dimensionamiento de las bandejas, acá en la tablita de abajo a la derecha tenemos las bandejas. Vienen tres modelos para este fabricante que son de diferente altura. A ver, si hacemos un esquema, la altura para nosotros no es lo más relevante en este caso. La altura es, recuerden, era un canal que tenía esta forma, la bandeja. La altura esta no es lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos interesa es esto, que es el ancho. Para cualquiera de las alturas vienen de 150, de 300, de 450, para la más baja de todas, de 150, 450, 300, 450 o 600, o la más alta que viene hasta 750 milímetros de ancho. Nosotros ahí necesitábamos solo 35 milímetros, entonces ¿cuál acudimos?
a la de 150 milímetros. ¿Qué quiere decir? Nos sobran 115 milímetros que lo podemos usar para otra línea que físicamente pueda ir por el mismo lugar. Y si en cambio quisiéramos trabajar con cables canales, nosotros en este ejemplo no estamos trabajando con cable canales, pero podemos ver un caso que habíamos dicho, con cable canal no necesitamos determinar un diámetro porque el cable canal tiene una base y una altura, es de sección rectangular, y el fabricante normalmente nos da la sección útil en milímetros cuadrados. Entonces trabajamos directo con la sección mínima. Acá nos daba para estas dos líneas sección mínima de 166 y de 124 milímetros cuadrados. Acá tenemos una tablita de cable canales en donde nos da cuál es la sección útil en milímetros cuadrados, según una configuración base por altura. Viene un cable canal de 15 milímetros de base por 15 de altura, uno de 15 milímetros de base por 30 de altura, 30 por 30, 30 por 40 y así hasta 100 por 70. Conclusión, para cada una de esas configuraciones tenemos una sección útil. 65, 260, 420, 432 y así hasta 4896. ¿Qué secciones teníamos nosotros? 166 y 124. Si en lugar de usar caño ahí quisiéramos usar cable canal, 65 es menor que 166 y 124, o sea que no lo podemos usar. 260 es la primera que resulta superior a las dimensiones que calculamos nosotros como mínimo. Entonces, como mínimo, deberíamos usar cable canal de 15 por 30 milímetros. O podríamos usar de 30 por 30, en el que nos va a sobrar más espacio, pero va a ser un poco más caro. Eso ya es decisión nuestra, pero ahí tenemos cómo determinar la sección mínima del cable canal que vayamos a emplear. Dicho eso, pasamos a completar nuestra tabla. Esta ya es la tabla resultante considerando todos los tramos diseñados y calculados, incluyendo las dimensiones comerciales de estas canalizaciones que hemos elegido como ejemplo, más la que corresponden a todos los otros circuitos y líneas que conforman nuestra instalación. Es decir, desde el circuito terminal de la máquina 1, máquina 2, máquina 3, pasando por las 3 líneas seccionales y llegando hasta la línea principal. Con la indicación, esto es la tabla de circuito o línea, según lo habíamos visto en la primera clase que empezamos a estudiar el esquema unifilar, nivel de tensión, intensidad que va a llevar cada línea o circuito, si va a ser en túnel, en cañería, en bandeja o enterrada, el tipo de cable que le vamos a poner según el tipo de instalación, la longitud que iba a tener, la sección nominal definitiva que íbamos a necesitar en ese cable para que soporte la corriente que teníamos que transmitir y para que no produzca una caída de tensión mayor que la admisible, la resistencia óhmica correspondiente a cada uno de esos cables, la caída de tensión definitiva que nos llevaba a un porcentaje que no superaba el que nos exigía la reglamentación de la AEA, la cantidad de cable que íbamos a instalar dentro de cada uno de esas líneas o circuitos, el diámetro exterior de esos cables, el diámetro mínimo de los caños o el ancho mínimo de las bandejas, en cada caso que correspondía. Acá fíjense, para lo que decíamos recién, en las bandejas tenemos 88 milímetros mínimo para la línea seccional de máquinas, 65 para la línea seccional de toma corrientes y 35 para la línea seccional de iluminación. 65 más 35 es 100, más 88, 188 milímetros. ¿Qué quiere decir? Yo en lugar de elegir 3 bandejas de 150 milímetros, las puedo agrupar a las 3 líneas seccionales en una única bandeja de, no me acuerdo si era 200 o 300 milímetros, y en una única bandeja llevamos las 3 líneas seccionales. Donde dice no corresponde es porque se trata de instalaciones que están o bien en túnel o bien directamente enterrada, que son las que dijimos no las vamos a calcular. Y finalmente, como estos son los diámetros o anchos mínimos, los mínimos era lo mínimo que necesitamos para que quepan correctamente esos caños, esos cables, digamos. Ahora, cuando las dimensiones comerciales nos venimos a la columna de la derecha y ahí le hemos elegido según las tablas de los fabricantes. No existe caño de 18, el inmediato superior es 20. No existe caño de 14,55, el inmediato superior es 16. No existe bandeja de 88 milímetros, la inmediata superior es 150. Y ahí concluimos con la configuración o la conformación de esta tabla, donde hemos sintetizado todo lo que hemos visto hasta el momento para cada circuito terminal, línea seccional o línea principal de nuestra instalación,
desde la determinación de si es un circuito o una línea, el nivel de tensión y hasta llegar a la sección real de los cables que vamos a tener que instalar y al diámetro de los caños o ancho de las bandejas dentro de los cuales los vamos a poner. Todo lo que hemos venido viendo paso a paso hasta este momento. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Bien, la semana que viene, ahora vamos a seguir con otra cosa, pero entre la semana que viene y la siguiente, les voy a mostrar toda esta tablita, yo la tengo armada y se la voy a disponibilizar en el aula virtual y ya la tienen en el autogestión, como una planilla Excel, en donde vamos completando los datos y en donde hay que hacer cálculos, ya se va autocalculando sola. Entonces vamos a ver cómo opera esa planilla de aquí a que terminemos de ver esta unidad. Así que por el momento lo vamos viendo como imágenes, pero al final lo vamos a ver sintetizado ya en una planilla operativa directamente. Con eso terminamos el punto 7 de esos 10 que teníamos, de los 10 pasos para dimensionar adecuadamente una instalación eléctrica. Y ahora ya pasamos al punto 8, que es el que trata la selección de los dispositivos de maniobra y protección por tablero. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo se dimensionan adecuadamente estas protecciones y qué protecciones son las que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a ver rápidamente qué protecciones debemos seleccionar o instalar en nuestra, valga la redundancia, instalación eléctrica. Un tipo de los que son ineludibles son protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos son las necesarias para proteger los cables, es decir, para evitar que se nos deterioren los cables ante una sobrecarga o un cortocircuito. Ya vamos a ver qué es una sobrecarga o un cortocircuito. También vamos a usar protecciones contra fugas a tierra. Las protecciones contra fugas a tierra son para proteger a las personas. Una de las protecciones contra fugas a tierra, habíamos dicho, es el sistema de puesta a tierra, es decir, ese cable de aislación verde y amarilla que vincula las carcasas metálicas de todos los artefactos que conectemos a la instalación con los componentes metálicos normalmente no sometidos a tensión de nuestra instalación, es decir, los gabinetes metálicos, las bandejas metálicas, y todo esto conectado a una jabalina para que si se pela un cable y hace contacto con esas partes metálicas, se produzca una fuga a tierra a través de la instalación de puesta a tierra y no a través de nuestro cuerpo cuando torquemos esa parte metálica. Pero adicionalmente le vamos a poner una protección especial para que cuando detecte, que ya sea porque yo toqué algo electrificado, o porque se electrificó una parte metálica y se drenó corriente a tierra, cuando vea ese drenaje de corriente a tierra, la protección automáticamente desconecte la instalación. Es decir, las protecciones para los cables van a desconectar automáticamente la alimentación cuando haya una sobrecarga o un cortocircuito. Las protecciones para las personas van a desconectar automáticamente la alimentación de la instalación cuando haya una fuga a tierra. Y después vamos a ver, aunque no vamos a dimensionar por nuestra instalación, pero vamos a ver protecciones contra sobretensiones, cómo se instalan y qué artefactos se conectan a ellas, en donde vamos a ver que estas protecciones, cómo funcionan, evitando que tengamos sobretensiones en nuestros artefactos. ¿Qué es una sobretensión? Nosotros tenemos un artefacto de 220 volts conectado a un toma corriente monofásico. Si de repente en lugar de 220 le llegan 250 volts, es una sobretensión. Entonces tenemos que ver cómo lo protegemos a ese artefacto para que no se nos queme. O por ejemplo, podemos tener niveles de tensión muy por debajo, a lo mejor 180 volts, porque hay mucha caída de tensión en la línea, y entonces debemos desconectarlo para que no se queme por subtensión en ese caso. Entonces vamos a ver cuáles son estas protecciones que eventualmente se usan contra sobretensiones. Encaremos por el momento las protecciones contra sobrecarga y cortocircuito. Para saber cómo vamos a proteger una instalación contra sobrecarga y cortocircuito, tenemos que definir qué es una sobrecarga. Una sobrecarga es una corriente de hasta 5 veces la nominal de un cable. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un cable diseñado para llevar 10 amperes, cuando lleve más de 10 amperes va a estar en condición de sobrecarga, siempre que lleve más de 10 y no más de 50. Ahora, si de repente la corriente que vamos a llevar en ese cable supera, recordemos esto, dijimos, vamos a tomar nota para que no nos perdamos. Corriente de diseño del cable
10 amperes. Por ende, entre 11 y 50 amperes estamos en condición de sobrecarga. Y si tenemos más de 50 amperes, que quiere decir superamos las 5 veces la corriente nominal, estamos en condición de cortocircuito. ¿Qué se entiende? A ver, ¿o qué nos puede llevar a que un cable esté en sobrecarga? Por ejemplo, nosotros hemos diseñado los 3 cables que deben llegar por dentro de una cañería a un toma corriente monofásico que yo tengo en la pared, apto para 10 amperes. Si yo acá le enchufo cualquier artefacto, un velador, la computadora o el horno microondas, está funcionando normalmente. Le enchufo un caloventor, está funcionando normalmente. Ahora, ¿qué pasa si a través de este toma corriente yo enchufo una zapatilla? ¿Saben lo que es una zapatilla? Esos dispositivos que es común que usemos en nuestra casa, que es un enchufe con un cable que conectamos al toma corriente de la pared, y que acá nos da a nosotros ahora la existencia de 3, 4 o 5 toma corriente. Si a cada uno de estos 3 le conectamos un caloventor o una estufa eléctrica consumen aproximadamente 10 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? A través de estos 3 tomas corrientes auxiliares que tenemos acá, le estamos conectando al toma corriente de la pared 30 amperes y había sido diseñado para 10 amperes. ¿Qué quiere decir? Hemos llevado a partir de las cargas que le hemos conectado a que ese cable y ese toma corriente esté en condición de sobrecarga porque está llevando una corriente mayor a la nominal de diseño de la instalación y menor a 5 veces la nominal. ¿Qué va a ocurrir? Si este cable es apto para 10 amperes, cuando le circulen 30, recuerden esto, resistencia por intensidad al cuadrado es potencia. Potencia por tiempo es energía. Esa resistencia del cable multiplicada por la intensidad al cuadrado y por el tiempo es energía que el cable va a estar disipando en forma de calor. Si ese cable está confinado dentro de una cañería y no tiene posibilidad de disipar fácilmente esa energía, se le va a elevar la temperatura. Y si se le eleva la temperatura, se le daña la aislación. Y si se daña la aislación, llegamos a una condición más grave. Si se pela, a ver, pasemos a un color. Se recalentó este cable que era la fase, se recalentó este cable que era el neutro, se le quemó la aislación y se pusieron en contacto las partes de cobre, tengo un contacto franco entre el cobre de la fase y el cobre del neutro. Entonces tengo 220 volts de alimentación y una resistencia ahí de contacto que ahora se hizo igual a 0. ¿Cuánto vale la intensidad que va a circular en esos cables si de repente tengo 220 volts aplicado dividido 0 ohm en el denominador para calcular la intensidad? Va a tender a infinito, lógicamente, la resistencia nunca va a ser 0, se va a aproximar, pero nos va a dar una corriente que va a crecer desmesuradamente. Una corriente de infinitos amperes, ¿qué quiere decir? Es más de 5 veces la nominal. Entramos en condición de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Una sobrecarga puede ser la causante de un posterior cortocircuito. Ante sobrecarga o ante cortocircuito tiene que haber una protección que sea capaz de desconectar la alimentación de mi instalación. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar protecciones que desconecten automáticamente la alimentación. Para eso se utilizan protecciones que se llaman, que tienen curvas térmicas, le llamamos normalmente. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una intensidad de la línea que va a ser la nominal, por ejemplo, la que decíamos recién, los 10 amperes de diseño de mi cable, y en una curva en donde voy a medir tiempo de actuación de la protección en función de la corriente presunta de falla, de sobrecarga o de cortocircuito, voy a ver en qué tiempo puede llegar a actuar esta protección ante una sobrecarga. Si esta I sub L es la corriente nominal, fíjense, la curva tiene este formato, se hace tangencial a esa corriente cuando subimos por ordenada, y después baja y se hace tangencial se hace tangencial aquí al tiempo, a la corriente cuando subimos por el eje del tiempo, y se hace tangencial al eje de la corriente cuando nos movemos hacia la derecha. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Si de repente yo tengo esta corriente I sub 3 circulando, entro, porque es el artefacto que le he conectado a mi toma corriente, entro por abscisa y veo que no tengo contacto con la curva de actuación. ¿Qué quiere decir? Mi protección no va a actuar. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de la corriente nominal I sub L. Ahora, si de repente en lugar de los 10 amperes le conecto corriente I sub 1 como esta, que es mayor que los 10 amperes, entro por abscisa con ese valor de corriente, ¿y con qué me encuentro? Con que en un determinado tiempo T sub 1, la protección actúa. ¿Y qué hace? Me desconecta la alimentación porque se dio cuenta que esta corriente es mayor que la nominal. Y si entro con una corriente más grande todavía como I sub 2, tengo una actuación en un tiempo T sub 2 menor que T sub 1. ¿Qué quiere decir? Mientras más grande es la corriente que circula, si entré en condición de sobrecarga o de cortocircuito, más chico es el tiempo en el que actúa la protección. ¿Dónde van instaladas estas protecciones? En el tablero donde nace cada línea o cada circuito. Es decir, si yo acá tengo mi tablero de máquinas, y acá sale el circuito que va a la máquina 1, a la máquina 2 y a la máquina 3, acá voy a poner la protección térmica, que va a ser esta, para el circuito terminal de la máquina 1, acá voy a poner la protección térmica para el circuito terminal de la máquina 2, y acá la protección térmica para el circuito terminal de la máquina 3. Y voy a tener que poner una protección también acá en el tablero seccional, de donde sale la línea seccional que viene al tablero de máquinas, que después es la que me alimenta a las 3 máquinas. Acá tendré que poner una protección térmica para la línea seccional, que ya vamos a ver cómo se seleccionan esas protecciones. Lo que vamos a ver ahora es qué tipos de protecciones son las que normalmente se usan. Uno de los tipos de protección contra sobrecargas o cortocircuito que se usan son los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Son elementos que en su interior tienen un conductor que es capaz de fundirse cuando se supera la corriente nominal del dispositivo. Por ejemplo, acá tenemos un fusible de los que se usaban en algún momento, que se les llamaba del tipo tapón. Es una base de porcelana con un contacto desde el cual sale el cable que va hacia la instalación, con un tapón arriba, con otro contacto desde el cual entra la alimentación eléctrica. Y ahí dentro tenemos un cartucho como este que está representado y que les estoy remarcando acá a la derecha. Ese cartucho tiene 2 casquillos metálicos, uno en cada extremo, un cuerpo de porcelana relleno de una arena de cuarzo especial, y en el interior un conductor eléctrico calibrado que los vincula. Ese conductor eléctrico es calibrado para el nivel de corriente de calibre básicamente del fusible. Por ejemplo, es un fusible de, pongamos un valor hipotético, 10 amperes. Ese conductor por el cual va a circular esa corriente, mientras circula una corriente menor o igual a 10 amperes, no se va a quemar. Pero en el momento en que la corriente supera los 10 amperes, entramos en esa curva de tiempo en función de corriente que veíamos recién. Entonces, por ejemplo, tengo 10 amperes acá, mientras esté entre 0 y 10 amperes no tengo contacto con la curva. Cuando supere los 10 amperes en un determinado tiempo T1, se funde el elemento conductor del interior, y cuando se funde deja de circularle corriente por su interior. Al dejar de circularle corriente, deje de alimentar la falla, la sobrecarga o el cortocircuito. Estos tipos de fusibles pueden ser de bajo poder de ruptura o de alto poder de ruptura. Estos fusibles normalmente son de bajo poder de ruptura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una instalación de cables muy gruesos, como puede ser de una gran industria, la corriente de cortocircuito que se puede producir puede llegar a ser de hasta 20 o 30 mil amperes. Estos fusibles normalmente me garantizan que se van a fundir y van a interrumpir la circulación de corriente siempre que la corriente de falla sea menor a 10 kiloamperes. Es decir, me va a interrumpir la corriente cuando circulen más de 10 amperes porque entramos en sobrecarga. Pero si se produce un cortocircuito y ese cortocircuito supera los 10.000 amperes, este fusible no me garantiza que se interrumpa la corriente. ¿Por qué? Porque acá, en la medida que se va fundiendo el filamento, se va produciendo vapor de metal, y el vapor de metal es conductor eléctrico. Entonces, no me garantiza la interrupción rápida
para corrientes superiores a 10.000 amperes. Si yo voy a tener corrientes de cortocircuito superiores a los 10.000 amperes, tenemos que usar los de alto poder de ruptura, que se llaman NH o APR. NH es la sigla en alemán de alto poder de ruptura, APR en español de alto poder de ruptura. Son fusibles que tienen forma como este que tenemos representado aquí abajo a la derecha, o que van montados en dispositivos como este que tenemos acá, que es un seccionador fusible, en donde tenemos dos horquillas superiores por donde ingresa la energía, dos horquillas inferiores por donde sale la energía hacia nuestra instalación, y en esta tapa que tiene bisagras van montados los dos fusibles, de manera que yo acá la agarro de esta manija con la mano, la cierro, y los fusibles se insertan en las horquillas y dejan pasar corriente. De repente yo quiero interrumpir la corriente nominal porque quiero trabajar sobre la instalación eléctrica y garantizar que no haya energía, vengo, abro esto, los fusibles se salen de las horquillas y deja de circular la corriente. Estos fusibles son de alto poder de ruptura. ¿Qué diferencia tienen con respecto a los otros? Que si lo vemos en el esquema acá que tenemos representado a la derecha, que está sobre bases fijas, no seccionadores como el que tenemos representado que lo podemos operar manualmente. Este fusible tenemos que trabajarlo con una herramienta especial para ponerlo y sacarlo. ¿Por qué? Porque en esta horquilla de arriba tenemos tensión, en la de abajo tenemos tensión. Para poner y sacar el fusible no lo podemos poner con la mano. Entonces tenemos que usar herramientas especiales. Bueno, en estos fusibles tenemos láminas finamente seleccionadas y calibradas para que permitan circular la corriente en su interior, e inmersas en arena de cuarzo de una granulometría perfectamente diseñada y capaz de fundirse rápidamente a alta temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que acá se comienza a fundir el elemento fusible, se empieza a evaporar metal, pero se va elevando la temperatura de esa zona. La elevación de temperatura de esa zona, ¿qué es lo que hace? Que se funda la arena de cuarzo circundante. ¿Y qué hace? Se forma un vidrio líquido. Y el vidrio es aislante, entonces el vidrio automáticamente invade la zona donde teníamos la fusión del elemento fusible, valga la redundancia, que normalmente es alambre de plata, porque a la plata no le altera la conductividad a la alta temperatura. Entonces ese vidrio líquido que se produjo ahí garantiza la interrupción de la corriente. ¿Y por qué se les llama de alto poder de ruptura? Porque de esta manera la corriente de falla, que es capaz de interrumpir sin problema, es superior a 100 kiloamperes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un fusible de 10 amperes, que cuando supere los 10 amperes entro en sobrecarga o en cortocircuito y por ende va a actuar, pero si de repente el cortocircuito hace que ese fusible de 10 amperes se vea sometido a una corriente de 50.000 amperes por el cortocircuito, recuerden, la corriente de cortocircuito es igual a la tensión de alimentación dividido la impedancia o la resistencia del circuito. Si la resistencia se hace igual a 0, la corriente tiende a infinito. Entonces, mientras más grande la corriente de cortocircuito, más potente tendrá que ser la acción de mi fusible. Entonces, si supero los 10 miliamperes, ya no puedo usar estos fusibles de bajo poder de ruptura y me tengo que pasar a estos fusibles de alto poder de ruptura. Igual ese es un diseño muy finito que ya excede el alcance de nuestra materia, entonces dejémoslo puesto acá. Lo que yo quería mostrarles era cuál es un fusible de bajo poder de ruptura, cuál es un fusible de alto poder de ruptura. Los que nosotros vamos a dimensionar para nuestra instalación son estos de alto poder de ruptura, porque son los que hoy por hoy se usan más comúnmente y se han universalizado en las instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a usar siempre fusibles de alto poder de ruptura nosotros. Velocidad de actuación, podemos tener fusibles rápidos y lentos. ¿Qué es un fusible rápido? Uno que tenga una curva como tenemos representada acá, cuando hablamos de curva de actuación tiempo en función de la corriente de cortocircuito que estamos teniendo. O podemos tener fusibles lentos, que va a ser un fusible exactamente igual, del mismo calibre, es decir, vamos a tener la misma corriente nominal, pero vamos a tener una curva de actuación como esta. Quiere decir que tengamos esas dos posibles curvas. Que yo, mientras esté con una corriente que esté entre 0 y la corriente nominal,
no tengo actuación del fusible porque no me encuentro con la curva. Ahora, si entro con una corriente de falla como esta, la que le llamo I1 acá, y es un fusible rápido, en este tiempo T1 actúa. Si en cambio fuese un fusible lento, actúa en este tiempo T2 que es mayor. Y ustedes van a decir, ¿para qué quiero usar un tiempo más rápido o un tiempo más largo? ¿Un tiempo más corto o un tiempo más largo? Si lo que estoy protegiendo es el cable propiamente dicho, lo conveniente es usar un fusible rápido. Si lo que voy a estar protegiendo es un cable especial con el cual proteja una instalación con la que estoy alimentando un motor, por ejemplo, se usan los fusibles lentos. Cuando estudiemos motores eléctricos dentro de un par de clases, vamos a ver que un motor, cuando arranca, tiene una corriente de aproximadamente 7 veces la corriente nominal. Un motor eléctrico, todavía no sabemos nada de eso, pero si yo tengo un motor que normalmente consume 10 amperes, voy a dimensionar un cable para 10 amperes. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que lo conecto me consume 7 veces los 10 amperes. Es decir, 70. Para un cable de 10 amperes, 70, ¿es una condición normal de funcionamiento? ¿Qué dijimos recién? Cuando tengo corrientes mayores a la nominal, 10 amperes, en hasta 5 veces es sobrecarga, más de 5 veces es cortocircuito. Una relación de 7 veces, ¿qué quiere decir? Para el fusible o para el cable es casi como un cortocircuito. Pero sin embargo, esa corriente dura muy poquito tiempo. Una vez que el motor tomó velocidad, la corriente baja a la nominal automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Para evitar que se me queme el fusible cada vez que yo voy a conectar un motor en mi instalación eléctrica, es probable que tenga que usar un fusible lento, que ante la misma corriente nominal, a ver, yo voy a tener una corriente nominal de 10 amperes, una corriente de sobrecarga de 70, que cuando circulen los 70 amperes, el fusible no se alcance a quemar. ¿Por qué? Porque al cabo de unos milisegundos, automáticamente la corriente se restablece por debajo de los 10 amperes y se solucionó el problema. En realidad, nunca fue un problema. El tema es que el fusible rápido no me interprete al arranque de un motor como una falla. Por eso en los motores se utilizan lo que se llaman los fusibles lentos. En los cables vamos a usar rápido. Otra cuestión a tener en cuenta. Los fusibles se van a usar para líneas en las que vamos a transmitir hasta 1250 amperes. Si ustedes recuerdan, en nuestra instalación, la línea principal, si mal no recuerdo, estaba llevando alrededor de 170 amperes. Es decir, viene en fusible para casi hasta 10 veces más que la instalación que nosotros estamos diseñando. ¿Qué quiere decir? En un fusible de 1250 amperes, cuando circulen 750 amperes no pasa nada, cuando circulen 1250 amperes no pasa nada. ¿Por qué? Porque acá en esta curva, la tangente paralela al eje del tiempo es la que me mide la corriente nominal. Esa corriente nominal serían los 1250 amperes para este fusible puntualmente. Ahora, en el momento en que comenzaron a circular 1300 amperes, entro con 1300 y me encuentro con que en un determinado tiempo actúa el fusible rápido y en un tiempo más largo actúa el fusible lento. ¿Qué quiere decir? Tenemos una amplia gama de fusible para poder utilizar en nuestras instalaciones eléctricas industriales. Consideraciones con respecto al número de polos a proteger. Con fusibles siempre protegemos solo las fases. Nunca se pone fusible en el neutro. ¿Por qué? Porque si ponemos un fusible en el neutro, puede ocurrir que se queme primero el fusible del neutro. Entonces se me apagan todas las máquinas. No funcionan. Yo digo, uy, se cortó la energía, pero resulta que la fase está alimentada y tengo toda la instalación electrificada, sin funcionar, pero electrificada. Meto mano y me electrocuto. O en una instalación trifásica con neutro, si se llega a quemar el fusible del neutro y las fases siguen alimentadas, se me pueden llegar a generar desequilibrios de tensiones que haga que en una fase tenga 110 voltios y en otra 450, y se me empiezan a quemar los artefactos. Entonces, los artefactos conectados. Por eso, el número de polos a proteger es siempre el número de fases. Si es una instalación monofásica, ¿cuántos polos voy a proteger? Solo la fase, un solo fusible.
Si es una instalación trifásica, voy a proteger solo las 3 fases, 3 fusibles, nunca el neutro. Estos fusibles, como les dije, pueden montarse sobre bases portafusibles fijas, como la que tenemos a la derecha, en donde el fusible se inserta y se saca con una pinza especial, o sobre seccionadores fusibles, que son estos, que yo lo puedo accionar manualmente sin herramientas especiales, abriendo y cerrando el circuito. Pero bien, estos fusibles, desde el punto de vista de la técnica, son la mejor protección contra sobrecarga o cortocircuito que se ha inventado jamás. Sin embargo, tienen un inconveniente en su uso. ¿Alguien tiene idea de cuál puede ser el inconveniente en el uso de los fusibles para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuito? ¿Cuál es el principio de funcionamiento que les expliqué recién acá en el tapón que tenemos arriba? Tenemos un elemento conductor que en el momento en que circula corriente mayor a la nominal se empieza a fundir, se funde el vidrio que tenemos, el cuarzo, la arena que tenemos alrededor y termina formando una aislación interna que corta la circulación de corriente. ¿Qué debemos hacer para que se restablezca la circulación de corriente si se me quema un fusible? Poner uno nuevo. Poner uno nuevo, es decir, salir a comprar uno nuevo e instalarlo. Para colmo, los fusibles, este es un chiste el que lo voy a hacer, son elementos de hábitos nocturnos. ¿Qué quiere decir? Actúan normalmente de noche. ¿Qué quiere decir? A ver, no es porque van a actuar preferentemente de noche por algún capricho. Nosotros en nuestras casas, a la noche es cuando más consumo tenemos, porque encendemos las luces, encendemos la televisión, tenemos encendida la computadora, capaz que encendimos el lavarropa, el microondas, y ni hablar si tenemos un horno eléctrico, y todo eso suma corriente y eso es lo que hace que se quemen los fusibles a la noche y no en plena siesta cuando no estamos. ¿Por qué? Porque cuando no estamos no tenemos consumo. Entonces, ¿qué es lo más común que se suele hacer? Primero, tenemos que salir a comprarlo. Si son más de las 8 de la noche no vamos a conseguir dónde comprarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un poquito de fuerza y le sacamos la tapa de un extremo, le sacamos la tapa del otro. Cuando le sacamos la tapa se le vació la arena que tiene en el interior. Agarramos un pedazo de cable que tenemos por ahí, lo pelamos, le sacamos un filamento a ese pedazo de cable, venimos, lo pasamos acá por el interior y le ponemos las tapas de nuevo mordiendo ese filamento de cable que le hemos puesto. Rearmamos el fusible manualmente. Lo volvemos a poner. Como era un solo filamento, resulta que al cabo de un rato la corriente que está circulando se me volvió a quemar. ¿Qué hago? Vengo el mismo cable que pelé recién, le saco 2 o 3 filamentos, pongo los 2 o 3 filamentos acá en el interior y digo, ¡ah! Listo, no se quemó más. Pero resulta que perdí la calibración del fusible, no sé cuándo va a actuar, entonces a lo mejor se me van a fundir los cables antes que actúe el fusible. En estos otros que son de alto poder de ruptura, no hay forma de desarmarlo sin romperlo. Pero, desgraciadamente, acá en el extremo traen unas lengüetitas metálicas que son las que se utilizan para ponerlos y sacarlos con la pinza de montaje. Y resulta que la barra que entra acá en la horquilla, que es metálica, es solidaria a esta tapa metálica que tenemos acá. La barra de abajo es solidaria a la tapa metálica de abajo. Y las dos tapas metálicas son solidarias a esas lengüetas que tenemos ahí. Si nosotros en un esquema acá vemos de frente nuestro fusible, en uno que les trato de representar acá, voy a tener a la vista esas dos lengüetitas metálicas ahí. ¿Qué voy a hacer desde afuera? Con una pinza voy a agarrar un pedazo de alambre, con otra pinza voy a agarrar el otro extremo del pedazo ese de alambre, lo voy a traer, le voy a dar una vuelta acá, que llegue hasta abajo, que dé otra vuelta hasta ahí, y me quede el elemento fusible puesto afuera. Acá un alambre para que deje pasar corriente. Es decir, el elemento interno se había cortado por una sobrecarga. Yo le puse uno externo no calibrado. Volví a tener energía eléctrica, pero a la mañana siguiente me olvidé de cambiarlo, o esa misma noche le puse un alambre acá demasiado grueso que no se quema a tiempo y terminé dañando la instalación eléctrica. Entonces nunca hay que reparar un fusible, hay que cambiarlo. ¿Cuál es el problema? Si no conseguimos uno a la noche, vamos a estar complicadísimo porque vamos a estar a oscuras. Entonces, por eso a nivel doméstico nunca se usan los fusibles
sino que se usan interruptores automáticos, que es la próxima pantalla. ¿Qué son los interruptores automáticos? Son interruptores como este que tenemos representado acá arriba a la derecha o acá un poquito más abajo a la derecha. Son interruptores que tienen una perillita de accionamiento con la que yo manualmente levanto la perilla y conecte la energía, manualmente bajo la perilla y desconecte la energía. Estos son los que nosotros en nuestras casas le llamamos la llave térmica. ¿Alguien escuchó hablar de la llave térmica? Es broma. Bueno, esa llave térmica que tenemos en nuestra casa, que tenemos una por cada circuito, por ejemplo, una para el baño, la cocina y el living, la otra para los dormitorios y el comedor, pero que en realidad debiera ser una para iluminación y una para toma corriente, según lo que dice ahora la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. Cuando yo levanto la perilla de la llave térmica, conecto la energía. Cuando la bajo manualmente, corto la energía y puedo intervenir en la instalación. Arreglar algo o lo que fuere, sabiendo que no tengo energía. Bueno, esa llave térmica en realidad en su interior tiene un dispositivo termomagnético. ¿Qué es ese dispositivo termomagnético? Un dispositivo que automáticamente, cuando detecte que hay una sobrecarga o un cortocircuito, hace que, entre comillas, salte la llave. A ver, no es que va a saltar como nosotros. ¿Qué es saltar? Actúa automáticamente la desconexión de energía. Saltó la perilla y se cayó sola hacia abajo. ¿Por qué? Porque detectó que hubo una sobrecarga o cortocircuito. Entonces, yo esta llave la puedo usar manualmente para conectar y desconectar la energía, pero automáticamente me puede detectar una sobrecarga en base a una curva de actuación de tiempo en función de corriente, como esta que tenemos representada acá, que tiene una curva térmica acá, igual que la que tenía el fusible, que mientras más grande hace la corriente, más corto va a ser el tiempo de actuación, sumada a una curva magnética como es esta que tenemos más abajo, que tiene una parte perfectamente vertical y una perfectamente horizontal, en donde vamos a tener diferentes formas, diferentes tipos de curva, pero lo normal, si borramos eso, es que tengamos, este 1 es la corriente nominal, este 5 llega justo al cambio de curva térmica a curva magnética. La curva térmica es la de arriba, la magnética es la de abajo, que ya les voy a explicar cómo funciona cada una de ellas, pero esa está justo en 5 veces la corriente nominal. ¿Qué diferencia había o qué se producía en la instalación cuando yo tenía hasta 5 veces la corriente nominal o más de 5 veces la corriente nominal según las definiciones que dimos recién? 5 veces la corriente nominal es el límite entre sobrecarga y cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Mientras yo esté por debajo de una vez la corriente nominal, no estoy en falla. Cuando superé la corriente nominal y estoy entre 1 y 5 veces la corriente nominal, estoy en sobrecarga. Ante una sobrecarga, el interruptor actúa como si fuese un fusible, con una curva térmica. Cuando supero la corriente nominal, paso a tener un corte directamente a 90 grados, que cuando supere 5 veces la corriente nominal, actúa en 0,1 segundos. ¿Qué son 0,1 segundos? Una décima de segundo. ¿Qué quiere decir? En una décima de segundo me desconecta cuando hay un cortocircuito. Cuando estoy en sobrecarga voy a tener tiempos variables según la corriente de sobrecarga que tenga, digamos. Característica de un interruptor termomagnético. ¿Qué quiere decir termomagnético? Tiene un componente térmico que es un dispositivo bimetálico en su interior. ¿Alguien alguna vez usó una plancha eléctrica? La plancha para planchar la ropa. ¿Vieron que arriba tiene una perilla normalmente con la que le regulamos la temperatura? Que en realidad no regula temperatura, regula, le deja pasar más o menos tiempo la corriente de alimentación. Ahí tenemos un bimetálico en el interior. ¿Qué es un bimetálico? Una placa formada por dos piezas metálicas solidariamente unidas por las que circula la corriente eléctrica. Cuando circula corriente eléctrica dentro de esa placa metálica conformada por dos láminas de diferente material, se calientan esas placas porque tienen resistencia eléctrica.
y una tiene mayor coeficiente de dilatación térmica que la otra. Entonces, por ejemplo, por temperatura, la de abajo se va a dilatar una cierta cantidad de milímetros, la de arriba, perdón, y la de abajo una mayor cantidad de milímetros. Pero ¿qué va a ocurrir? Como están soldadas una a la otra, no se va a producir ese desfasaje entre una y otra. Lo que se va a producir va a ser una curvatura. Cuando ese bimetálico se curva, en la plancha hace un clic, 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 desconecta la alimentación de la plancha porque llegó a la temperatura seleccionada. En un interruptor termomagnético como el que tenemos representado acá, se va dilatando y deformando esa lámina metálica hasta que cuando llegó a un cierto punto, le manda la orden para que se desconecte y la llave se baje por la acción de un resorte, cortando la alimentación eléctrica. El dispositivo térmico, entre 1 y 5 veces la corriente nominal. Ahora bien, esa misma corriente luego pasa por dentro de una bobina eléctrica. ¿Qué efecto produce una corriente circulando por dentro de una bobina eléctrica? Un campo magnético. Un campo magnético. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Adosado al mecanismo de accionamiento de nuestra llave, vamos a tener una pieza metálica que va a ser atraída o repelida por el campo magnético producido por esta corriente. Mientras la corriente esté por debajo de 5 veces la corriente nominal, el campo magnético no logra generar ningún efecto. Y vamos a estar ante la actuación del dispositivo térmico. Cuando superamos 5 veces la corriente nominal, el campo magnético B producido, la inducción magnética producida por esta bobina es tan intensa que en 1/10 de segundo manda a que el interruptor se abra, bajándose la perilla y desconectando la alimentación. Entonces ahí tenemos el dispositivo térmico, que actúa para sobrecarga, y magnético, que actúa para cortocircuito, según estemos entre 1 vez y 5 veces la corriente nominal, o en más de 5 veces la corriente nominal. ¿Qué debemos tener en cuenta para estos interruptores? Recién dijimos, los fusibles venían de hasta 1250 amperes nominales. Estos interruptores vienen solo de hasta 125 amperes. Los fusibles de alto poder de ruptura soportaban o interrumpían corrientes de fallas mayores a 100 kiloamperes. Estos interruptores, según el diseño, vienen para 3 kiloamperes, 6 kiloamperes y 10 kiloamperes. Es decir, tienen una capacidad de corte mucho menor que la de los fusibles. Por eso yo les dije, los fusibles de alto poder de ruptura son la mejor protección eléctrica jamás diseñada para las instalaciones. No obstante eso, son poco prácticos, hay que cambiarlo cada vez que se queman, son caros y son propensos a que los terminemos arreglando domésticamente. Un interruptor termomagnético, ¿actuó solo? ¿Saltó la llave? Detecto cuál fue el problema que la causó, vuelvo a levantar la llave manualmente y volví a tener energía sin ningún problema, sin tener que cambiar nada. Ahora bien, quédense tranquilos, en nuestras casas rara vez vamos a superar los 3 kiloamperes. En un pequeño comercio o industria rara vez vamos a superar los 6 kiloamperes. Y en una industria un poco grande, rara vez vamos a superar los 10 kiloamperes. Entonces, con estos interruptores termomagnéticos, en circuitos de hasta 125 amperes, no vamos a tener ningún problema y los vamos a poder usar sin necesidad de acudir a los fusibles. Bien, estos interruptores también tienen diferentes velocidades de actuación, es decir, pueden ser rápidos o lentos. Por ejemplo, podemos tener un interruptor que tenga esta curva y un interruptor que tenga la misma curva en cuanto a niveles de corriente, pero en un tiempo mayor. En la parte térmica, ¿qué quiere decir? Mientras yo esté entre 1 y 5 veces la corriente nominal, me encuentro con que el rápido actúa en un tiempo T1, el lento actúa en un tiempo T2. Ahora, cuando supere las 5 veces la corriente nominal, siempre es en un tiempo T sub 0 igual, porque ante el cortocircuito no podemos temporizar la actuación del dispositivo. Tiene que saltar automáticamente porque el cortocircuito me daña rápidamente los cables.
al tema de la curva rápida o lenta, que quiere decir moverla hacia abajo o hacia arriba, jugando en el eje del tiempo, pero manteniendo sus coordenadas sobre el eje de abscisa. Eso es hacerlo más lento o más rápido. Vamos a usar ¿dónde? Fusibles rápidos para cables, ¿dónde vamos a usar lentos? Cuando tengamos líneas que alimentan motores, y después va a haber especiales para otro tipo de uso, pero que ya exceden el alcance de nuestra materia. ¿Qué más tenemos para decir respecto de esto? Con fusibles recién vimos que el número de polos que íbamos a utilizar era siempre el número de fases. Acá, cuando hablamos de interruptores termomagnéticos, la reglamentación de la AEA me dice que el número de polos siempre tiene que ser el número de fases más neutro. Es decir, si es una instalación monofásica con fusibles íbamos a poner solo uno, con interruptor vamos a poner 2 polos. Esto que tenemos acá es un interruptor bipolar. ¿Por qué? Porque llega un cable de arriba y otro cable de arriba, uno va a ser la fase y el otro el neutro, y salen 2 cables por abajo que van a ser uno la fase y otro el neutro, que van hacia la carga. Ya después vamos a ver cómo son los unipolares, pero los unipolares en general no se van a usar porque yo lo mínimo que voy a tener es una instalación monofásica. Y a ella me dice siempre protege fases más neutro. Si en cambio es una instalación trifásica, en fusibles íbamos a poner 3 polos, en termomagnético vamos a poner 3 polos más neutro. Ventajas del uso. De la misma manera que el fusible tenía la desventaja que se quemaba, el interruptor termomagnético tiene la ventaja que yo, una vez que actúo, le acciono la palanca subiéndola de nuevo y volví a tener energía sin necesidad de cambiar. Hay otro tipo de dispositivos que se utilizan, que no son los termomagnéticos y que se llaman interruptores automáticos de potencia, que son como el que tenemos representado acá abajo, a la derecha, que si bien está en un tamaño más chiquito que el de arriba, el termomagnético, en realidad físicamente tiene un tamaño mayor, es de mayor tamaño en volumen. ¿Por qué? Porque esos interruptores automáticos vienen de hasta 1250 amperes. ¿Qué quiere decir? Equiparan la corriente nominal de un fusible. El termomagnético que vamos a usar en nuestra casa, en nuestro pequeño comercio o industria, llega hasta 125. El automático de potencia llega hasta 1250, lo mismo que un fusible. Pero como son tan grandes esos interruptores, ya se los diseña con protecciones especiales en donde, por ejemplo, la curva de actuación térmica y magnética puede desplazarse a partir de una serie de clavijas que pueden tener acá, en donde yo con un destornillador o electrónicos conectándole una computadora le regulo y puedo hacer que la curva térmica suba o baje. Es decir, en un mismo interruptor hago que la curva térmica, en donde mido tiempo en función de corriente circulante para actuación, suba o baje. ¿Qué regulo si muevo hacia arriba o hacia abajo esa curva? El tiempo de actuación. El tiempo de actuación. Pero también puedo hacer, según me lo permite el interruptor, en función de que lo compre un poco más completo o no, puedo hacer que esa misma curva se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué cambia si la muevo hacia la derecha o a la izquierda? La intensidad a la que Exacto. La intensidad a la que va a actuar. Y también puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda la curva magnética. ¿Qué quiere decir? Puedo correr eso que antes yo decía, acá tengo una vez la corriente nominal, 5 veces la corriente nominal para pasar de sobrecarga a cortocircuito. Puedo cambiar la configuración de cortocircuito bajándolo a 3 o subiéndolo a 7. Entonces, estos interruptores de potencia, según lo complejos que sean y lo que yo esté dispuesto a pagar, pueden tener regulaciones para permitirme, primero, trabajar con hasta 1250 amperes y hacer toda esta regulación al punto que yo quiera de los tiempos y corrientes de actuaciones. Son costosos, pero son sumamente flexibles a la hora de elegir la protección adecuada para mi instalación. Igual se usan solo en instalaciones de gran potencia. Profe. Sí. En
En la parte de los fusibles, había mencionado que se usaba plata. ¿Siempre es así o se suele usar cobre en los de alto poder de ruptura? No, no, no. El cobre no. En realidad se usa siempre conductores especiales que son o plata o aleaciones de plata, porque a la plata no le altera. A ver, ¿cuál es el problema que tiene el cobre? En la medida que se le modifica la temperatura, se le modifica la resistencia. Al modificarse la resistencia, cambia la potencia disipada y no es lineal la respuesta del elemento fusible, si fuese de cobre, respecto de la corriente de falla. En cambio, de la plata no le cambia la resistencia con la temperatura. Entonces, sin importar que esté más caliente o más frío, la resistencia sigue siendo la misma y por ende tengo un comportamiento lineal en la respuesta de corriente circulante contra tiempo de actuación. Entonces, ¿es plata o aleación de plata lo que se usa para el elemento fusible normalmente? ¿Y esa plata puede recuperarse o llevar, por ejemplo, a la tienda donde uno compra el fusible? No, porque cuando se te quemó el fusible se fundió eso, se mezcló con la arena o se vaporizó y se terminó disipando dentro del elemento. No existe más ese material. Aparte es muy poca cantidad que te aseguro no se justifica para nada pensar en su recuperación. Ah, listo, profe. Bien, vamos a hacer una síntesis de lo que tiene que ver con la elección e instalación de estas protecciones contra sobrecargas y cortocircuito. Se instalará una protección de salida en cada tablero por cada línea o circuito. Cada dispositivo tendrá una corriente nominal mayor que la corriente nominal de la carga conectada a la línea para evitar que actúe ante cargas normales. Es decir, si yo tengo que va a circular 10 amperes, no puedo poner un fusible de menos de 10 amperes porque me va a saltar con 10 amperes. Pero a su vez tiene que ser menor o igual que la corriente máxima admisible del cable que constituye esta instalación. Es decir, si yo voy a tener un cable por el que van a circular 10 amperes, pero el cable soporta 50 amperes, mi fusible tiene que ser mayor a 10 para que no actúe con los 10 amperes, pero menor a 50. ¿Por qué? Porque si supero los 50 se me quema el cable. En interruptores termomagnéticos y automáticos debería interrumpirse simultáneamente la totalidad de las fases y el neutro. En caso de fusibles, nunca se protege el neutro para evitar que se me queme el neutro. Deberá verificarse que el poder de ruptura de la protección elegida sea mayor que la máxima corriente de cortocircuito. Igual, despreocúpense de eso, porque esto era lo que tenía que ver con los 3, 6 o 10 kiloamperes en los termomagnéticos, o los 100 kiloamperes en los fusibles de alto poder de ruptura. Eso es un análisis mucho más profundo que ya nos excede. Criterios prácticos adicionales. Mientras protejamos cables que deban transmitir corrientes de hasta 125 amperes, vamos a usar siempre interruptores termomagnéticos. Cuando protejamos cables que deban transmitir corrientes superiores a 125 amperes, vamos a utilizar fusibles con seccionadores fusibles. ¿Por qué? Porque los interruptores automáticos de potencia son siempre muy costosos. Entonces, si bien se pueden usar, lo vamos a dejar en nuestro caso relegado para instalaciones de mayores potencias. ¿Cuál es el procedimiento para la selección de e instalación de estas protecciones? Tenemos que determinar la intensidad máxima admisible del cable. ¿Cuál es la máxima corriente que el cable es capaz de soportar sin dañarse? En las tablitas de cable que habíamos visto nosotros, cada sección, si ustedes se acuerdan, tenía corriente máxima admisible en caño, corriente máxima admisible en aire, si era un cable deslizante. Si era un cable subterráneo, tenía corriente máxima admisible en aire, corriente máxima admisible enterrado. Podía ser un cable tripolar o podía ser un cable unipolar, acá según los que habíamos elegido. Para el circuito de toma corrientes habíamos elegido cable deslizante de 4 milímetros. El cable deslizante de 4 milímetros en caño soporta 31 amperes. Y en ese circuito nosotros llevábamos 5,87 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? En el de toma corrientes llevábamos 16,8 y en el de iluminación interior 2 llevábamos 5,87, pero ambos eran con cable de 4. Sin embargo, esos cables puestos en caño pueden soportar hasta 31 amperes. Es decir, vamos a tener un cable apto para 31 amperes llevando 16,8 y otro apto para 31 llevando 5,87.
nosotros debemos poner siempre un interruptor termomagnético o un fusible que tenga un calibre mayor que la corriente real que estamos transmitiendo, es decir, mayor que 16,8 y mayor que 5,87, pero menor o igual a 31 en este caso. Para la máquina 3, por ejemplo, donde tenemos un cable subterráneo tripolar, habíamos elegido un cable de 10 milímetros y necesitamos transmitir para esa máquina 47,54 amperes. Ese cable de 10 milímetros puesto en aire porque estaba en un túnel soporta 50 amperes. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que ponerle una protección térmica o termomagnética con un calibre superior a 47,54, pero menor o igual a 50 amperes. Para la línea seccional del tablero de iluminación al tablero principal, habíamos puesto en bandeja cables subterráneos unipolares de 6 milímetros cuadrados. El cable subterráneo unipolar de 6 milímetros cuadrados soporta en aire 53 amperes. Entonces vamos a transmitir 18,24, pero el cable no se daña mientras no superemos los 53. Entonces nuestra protección deberá ser mayor a 18,24 y menor o igual a 53. Y para la línea principal, como ejemplo, teníamos un cable subterráneo unipolar de 70 milímetros cuadrados directamente enterrado. Subterráneo unipolar, la tercera tabla de abajo, 70 milímetros cuadrados directamente enterrado, 258 amperes, soporta sin dañarse. Y yo voy a transmitir solo 171. ¿Qué quiere decir? Tendré que elegir una protección superior a 171,09 y menor o igual a 258 amperes. El calibre de los interruptores termomagnéticos o de los fusibles se elige siempre de modo tal que resulte mayor que la corriente real que necesito transmitir y menor o igual que la corriente máxima que admite el cable en la condición de instalación que hemos seleccionado. Entonces acá nos venimos, tenemos interruptores bipolares para los circuitos monofásicos, interruptores tripolares para los circuitos trifásicos sin neutro, interruptores tetrapolares para los circuitos trifásicos con neutro tendríamos. Pero acá, ¿qué vamos a ver? Para los tomacorrientes trifásicos, intensidad nominal vimos recién 16,8, intensidad máxima del cable 31. Entonces, ¿qué vamos a venir acá? Al trifásico, porque estamos en los tomacorrientes trifásicos, ¿y con qué nos encontramos? Con que mayor a 16,8 y menor o igual a 31 tenemos 20, 25, 32. 20 es apenas superior a 16,8. 25 es un poco mayor todavía a 16,8. Siempre me conviene poner el más grande posible, pero que no supere la corriente máxima del cable. Mi cable admite 31 amperes, según vimos recién. Entonces, 20, 25, 32. ¿Cuál pongo? El de 25, porque el de 20 es el inferior, no me conviene. El de 25 va bien. El de 32, 32 ya es mayor a 31, no me serviría. ¿Por qué? Porque cuando circulen 31 amperes se me va a estar recalentando el cable y el interruptor no se va a integrar porque va a actuar ante 32 amperes recién. Por ejemplo, para la línea, el circuito terminal de iluminación interior 2, necesito llevar 5,87 amperes en un cable que soporta 31. Entonces tendré que elegir una protección mayor a 5,87. Acá tengo los bipolares. 6, 10, 16, 20, 25. Cualquiera de esas me sirve siempre que no supere los 31, que es en la próxima que viene. Entonces, ¿qué elijo? También 25. Recuerden, cuando yo tengo entre 5,87 o 31 varios calibres diferentes, ¿cuál elijo? Siempre el mayor posible, para que no me actúe ante pequeñas variaciones de carga que el interruptor podría llegar a detectar como sobrecargas, pero para el cable en realidad no lo son. Y finalmente, para la máquina 3 al tablero de máquinas, es una máquina trifásica, circulan 47,54 amperes y el cable soporta 50. Tengo 40, 50 o 63. 40 es menor que los 47 que van a circular. 63 es mayor que los 50 que admite el cable. 50 es igual a los 50 que admite el cable. Entonces la regla ahí era mayor que la corriente real circulante, menor o igual que la corriente máxima del cable. A un cable que soporta 50 amperes le puedo poner un interruptor de 50 amperes.
vamos a hacer lo mismo, pero para fusibles. Determinación del tipo, calibre y número de polos. ¿Dónde vamos a poner fusibles nosotros? Por ejemplo, en las líneas o circuitos donde superemos los 150 amperes. ¿Dónde vamos a estar superando los 125 amperes? ¿Dónde los vamos a estar superando? En una de las líneas seccionales. Entonces, si en una de las líneas seccionales superamos los 125 amperes, por norma a todas las líneas seccionales le ponemos fusibles. Entonces, por ejemplo, para la línea seccional de iluminación, tenemos que circulan 18,24 amperes, pero el cable soporta 53. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Entre 18,24 y 53, fusible de 50 amperes. Para la línea principal, que va desde el tablero principal al tablero de medición, tenemos 171 amperes. Pero ese cable, dijimos, soportaba 258 amperes. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Entre 171 y 258, el más grande de los valores. ¿Y con qué me encuentro? Con que si voy a los calibres tengo 160, 160 es menor que 171. 200 ya es mayor, 224 es mayor, 250, el más grande de esos fusibles. Le pongo un fusible de 250, porque entre 171 y 258 es el más grande posible. Y ahí calibre correctamente los fusibles para la línea seccional de iluminación y para la línea principal en función del calibre de los fusibles, que debe ser mayor que la corriente real circulante y menor que la corriente máxima admisible del cable. Después, cuando vamos a los seccionadores fusibles, vienen de diferente tamaño. Seccionador es esta, la carcasa dentro de la cual ponemos los 3 fusibles para abrirlo y cerrarlo manualmente. Vienen de fusibles que se llaman tamaño 000, 00, 1, 2, 3, que tienen diferentes calibres. Entonces, soportan fusibles de diferentes calibres por el tamaño. Un 000 no soporta fusibles de más de 100 amperes. Un 00 soporta fusibles de hasta 160 amperes. Un tamaño 1 soporta fusibles de hasta 250 amperes. ¿Qué quiere decir? Donde yo voy a poner un fusible de 250 amperes, que tengo que poner un fusible, un portafusible, un seccionador portafusible tamaño 1. Donde voy a poner fusible de 50 amperes, podría poner un 000, un 00 o un 1 sin ningún problema. Eso es con respecto a la carcasa o al seccionador fusible dentro del cual vamos a poner los fusibles que hemos seleccionado. Si ustedes le prestan atención, acá en el gráfico que tenemos del seccionador fusible, vemos que adentro tiene 3 fusibles de 160 amperes. Eso es para la elección de los fusibles. Ahora bien, los vamos a trasladar a nuestra tabla. Entonces, ¿qué teníamos acá en nuestra? Vamos a armar una nueva tabla donde vamos a identificar todo el tema de las protecciones y vamos a ver cómo la vamos a conformar. Esto también está en la planilla Excel que yo les voy a facilitar a través del aula virtual. Los diferentes tramos, si son circuitos, líneas seccionales o línea principal, porque según eso vamos a tener que ver las protecciones para las personas. Si es monofásica o trifásica, para saber si vamos a tener que poner interruptores bipolares o tripolares o tetrapolares. La intensidad nominal, ¿por qué? Porque la protección contra sobrecargas o cortocircuitos debe tener un calibre mayor que la intensidad nominal. Si está en túnel, en caño, en bandeja o enterrada, porque según eso es la condición de funcionamiento del cable, qué corriente se admite. Recuerden, un cable deslizante soportaba diferente corriente según esté en caño o en bandeja. Un cable subterráneo soportaba diferente corriente según esté en túnel, en aire, en bandeja, en aire o directamente enterrado. Entonces tenemos también el tipo de cable, la sección, porque según la sección vamos a ir a ver cuál es la corriente máxima admisible de ese cable. Es decir, estos cables de estas secciones que van a transmitir correctamente estas corrientes que tenemos acá como nominales, en la condición de instalación en que están, soportan estas corrientes que tenemos acá a la derecha, que son las que identificamos recién. 50 amperes, 31, 31, según el tipo de instalación de cada una de esas secciones, 53 o 258. Luego vamos a tener una segunda sección, o una nueva sección en esta tablita, en donde vamos a ver qué tipo de protección ponemos.
Mientras no superemos los 125 amperes, ponemos interruptores termomagnéticos. Cuando superamos los 125 amperes, ponemos fusibles NH. El calibre, ¿qué regla cumple este calibre? Mayor que la corriente nominal, menor o igual a la corriente máxima admisible. 50 es mayor que 47 y es igual a 50. 25 es mayor a 16,8 y es menor o igual a 31, menor a 31. 25 es mayor a 5,87 y menor a 31. 50 es mayor a 18,27 y menor a 53. 250 es mayor a 171 y menor a 258. Esa es la lógica con la que elegimos el calibre en estas tablas de fusible que tenemos a la vista acá, o en estas tablas de interruptores termomagnéticos que ustedes los tienen también a todos en el apunte que está publicado en autogestión. Y finalmente aquí a la derecha indicamos los números de polos en una columna adicional. Si es una línea trifásica como la principal y protegida con fusibles, solo 3 polos porque se interrumpen solo las fases. Si es una línea monofásica con fusibles, solo un fusible porque se interrumpe la fase. Si es una línea bipolar, como la de iluminación con interruptor termomagnético, se pone bipolar porque AEA me dice que los interruptores deben interrumpir polos más fase. Si es un circuito como el de toma corrientes trifásico, que los toma corrientes trifásicos normalmente no tienen neutro, será tripolar porque no hay neutro. Si es un interruptor termomagnético para una máquina como la 3, que era trifásica sin neutro, serán solo 3 polos porque no tengo neutro. ¿Preguntas con respecto a la conformación de esta tabla? Básicamente tiene datos que habíamos traído. Hasta la sección nominal los traemos de la tabla que vimos recién de todo nuestro esquema unifilar. Lo único que le agregamos ahora es la corriente máxima que admite cada cable en su condición de instalación, el tipo de protección que vamos a elegir según el nivel de corriente que vamos a manejar, el calibre de la protección según la corriente nominal y la corriente máxima, hablamos de protección para cables lógicamente, y el número de polos que tendrá que ser igual a fases más neutro cuando hablamos de interruptores termomagnéticos, o solo fases cuando hablamos de fusibles. ¿Preguntas? Ya los perdimos. Bien. Y la próxima protección que nos queda por ver es el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial es el que se usa como protección para las personas. ¿Contra qué protege a las personas? De contactos accidentales de partes eléctricas, de partes electrificadas. ¿Cómo funciona el disyuntor diferencial? Por ejemplo, si es monofásico, acá está conectado a una fase que se llama R y al neutro de nuestra instalación. Tiene un anillo toroidal de hierro que detecta campo magnético, básicamente. Campo magnético que, si yo mido el campo magnético producido por la corriente de la fase que es entrante y el de la corriente del neutro que es saliente, como resultado neto me da 0. Si de repente se llega a producir una fuga a tierra porque se pela acá en la carga, en mi casa, una parte de un cable y toca con una carcasa metálica, o yo toqué una parte electrificada, aparece un delta I, una corriente incremental que se va por la tierra. Entonces, por la fase va a entrar la corriente que consume más la carga, más ese delta I de corriente de falla, y por el neutro va a salir solo la corriente original. Entonces se va a producir un diferencial de campo magnético que va a hacer que actúe magnéticamente la actuación, la apertura del interruptor, por haber detectado esa fuga a tierra. Por eso se llama disyuntor diferencial. Mide la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale entre fase y neutro. Si las corrientes son iguales es porque no hay fuga a tierra. Al no haber diferencia, el disyuntor funciona sin ningún problema. Cuando detecta que entra más corriente que la que sale, automáticamente desconecta. Y para eso tiene algo que se llama sensibilidad, que es qué corriente de fuga es capaz de detectar y actuar en 20 milisegundos. La reglamentación de la AEA me dice que estos disyuntores tienen que garantizarme que en 20 milisegundos produzcan la apertura del circuito si se produce una fuga de 30 miliamperes. ¿Qué eran los 30 miliamperes? La máxima corriente que el cuerpo humano es capaz de soportar por hasta un segundo sin tener daños permanentes.
El cuerpo humano a los 30 miliamperes lo soporta por un segundo. El interruptor diferencial por norma me lo desconecta en 20 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Si yo toqué algo electrificado que me va a hacer circular 30 miliamperes por el cuerpo, el disyuntor en 20 milisegundos me desconectó, mucho antes de que me produzca daños permanentes. Otra cuestión a ver en el disyuntor diferencial es el calibre. Es la máxima corriente que es capaz de soportar por sus contactos sin que sufran daños. A ver, ¿por qué? Porque yo puedo tener un interruptor de 25 amperes nominales que va a actuar cuando haya una fuga a tierra de 30 miliamperes. Pero mientras no haya fuga a tierra no actúa. Y si de repente la corriente que yo le estoy haciendo circular por su interior es de 50 amperes, el disyuntor no sabe detectar eso porque no está preparado para diferenciar térmica o magnéticamente la existencia de sobrecargas o cortocircuitos. Esto es para detectar solamente corrientes a fuga a través de la puesta a tierra o de una persona que le tocó algo electrificado. Entonces, ¿qué pasa? Si este interruptor que tiene calibre 25 amperes, que es muy común en el uso doméstico, yo le conecte 5 caloventores y está transportando por su interior 50 amperes, ¿qué le va a ocurrir? Se le van a comenzar a calentar los contactos. Se le pueden fundir los contactos. Y en un determinado momento yo desconecte los caloventores y la corriente cae a cero. Esos contactos que estaban recalentados y fundiéndose se enfrían. ¿Y qué pasó? Se soldaron. Y en el momento en que venga, sí, una fuga a tierra, el disyuntor va a detectar la fuga, va a querer abrirse, y como los contactos están soldados por la falla anterior de sobrecarga y cortocircuito, no se va a poder abrir, porque mecánicamente va a estar impedido. Entonces, por eso es importante el calibre. El calibre, que es la corriente máxima que tolera sin sufrir daños en su contacto, debe ser cuidadosamente seleccionado y por ende debemos asegurarnos que nunca por el disyuntor circule por tiempos prolongados corrientes mayores a su calibre. ¿Qué dispositivo tengo yo en la instalación que me va a decir cuál es la máxima corriente que va a circular sin que actúe? ¿Qué dispositivos son los que actúan cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito? ¿Se acuerdan? Los interruptores termomagnéticos o los fusibles. El calibre del fusible o del interruptor termomagnético es el que me dice cuál es la máxima corriente que va a circular y a partir de esa corriente desconecta la alimentación. Entonces, ¿cómo se selecciona el calibre de un disyuntor diferencial? Debe ser mayor o igual que el del interruptor termomagnético asociado. Es decir, si yo tengo una línea en la que pongo un interruptor termomagnético de 25 amperes, el disyuntor diferencial debe ser de 25 amperes o más. Si yo tengo una línea en donde mi interruptor termomagnético es de 32 amperes, mi disyuntor diferencial debe ser mayor a 32 amperes. Y vamos a ver que los calibres de los disyuntores son de 25, de 40, de 50, de 63, de 80 o de 125. Entonces, ¿qué quiere decir? Si pongo un interruptor termomagnético de 32 amperes, tengo que poner un disyuntor diferencial de 40 amperes. El calibre del disyuntor diferencial siempre debe ser mayor o igual que el calibre del interruptor termomagnético que tengo en ese circuito o línea. Y el número de polos a accionar acá es más simple. Los interruptores termomagnéticos venían unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares para garantizarme que yo siempre tenga la combinación de fases más neutro. Los disyuntores diferenciales que son estos son bipolares o tetrapolares. Fase y neutro de alimentación, fase y neutro de salida hacia la carga, neutro más 3 fases de alimentación, neutro más 3 fases de salida hacia la carga. Con una perillita, una palanca que me deja levantarlo y conectar la alimentación, bajarla y desconectar la alimentación, o que baje sola cuando detecta una fuga a tierra y se abre el circuito, más un pulsador de testeo que yo todos los meses lo tengo que apretar
Porque ese pulsador de testeo simula lo que sería una falla a tierra. Y vemos si cuando yo lo aprieto salta la perilla, es porque el interruptor está funcionando correctamente. Si aprieto el pulsador de testeo y no se corta la energía, no salta la palanca de alimentación, cuidado que no está andando el disyuntor y cuando haya una fuga a tierra, no va a desconectar. Dicho eso, ¿cuál es el criterio de elección e instalación de los disyuntores diferenciales? Si bien se suelen encontrar con curvas de protección que sirven de guía a quien quiere estudiar este tema, los protectores diferenciales que se fabrican tienen sus valores de ajuste calibrado para asegurar la protección adecuada. Es decir, vamos a usar siempre los que vienen por norma. Sensibilidad 30 mA. ¿Qué quiere decir? Que ante una fuga de 30 mA, en 20 milisegundos desconectaron. Estos disyuntores se van a instalar siempre en cada circuito terminal de la instalación a proteger. Si me permiten hacer un par de rayas al estilo de siempre, nosotros teníamos tablero de medición, tablero principal, los 3 tableros seccionales, y de los 3 tableros seccionales salían los circuitos terminales, de máquinas, de toma corrientes y de iluminación. La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina me dice que todas las zonas donde yo voy a tener gente actuando que no es experta en instalaciones eléctricas, es decir, en mi fábrica voy a tener operarios que saben fabricar lo que yo hago, pero no saben de instalaciones eléctricas, que van a estar manipulando las máquinas, enchufando y desenchufando cosas en los tomacorrientes, prendiendo y apagando los artefactos de iluminación. Todos los circuitos terminales deben estar protegidos con disyuntores diferenciales de 30 mA. Esos de 30 mA de sensibilidad, ¿qué quiere decir? Tendré que poner un disyuntor acá para la máquina 1, un disyuntor acá para la máquina 2, un disyuntor acá para la máquina 3, o solo un disyuntor acá para todas las máquinas juntas. Siempre y cuando, recordando que estos interruptores vienen de hasta 125 amperes, no sea que acá tenga más de 125 amperes y no tenga un disyuntor de ese calibre. Entonces tendré que poner 3 acá abajo. El problema es que si pongo uno solo acá arriba, una falla en la máquina 1 hace que se desconecten todas las máquinas. Si yo pongo uno por máquina, voy a tener selectividad. Cada disyuntor me acciona una máquina y no me desconecta intempestivamente las otras. Lo mismo con los tomacorrientes trifásicos, los tomas monofásicos y los 4 circuitos de iluminación. Yo puedo poner un disyuntor en cada circuito de iluminación o uno en el tablero principal protegiendo la línea seccional de iluminación. El problema es que una sola falla en un circuito de iluminación, si lo pongo acá en el tablero seccional, me desconecta toda la iluminación y me quedo a oscuras. Otra cuestión, el disyuntor diferencial interrumpirá siempre la totalidad de las fases e incluso el neutro. Y la corriente de carga nominal del disyuntor o calibre siempre debe ser mayor o igual que la de la protección empleada en el mismo circuito contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver en la próxima tablita. Cuando lo elijamos, si yo tengo el circuito terminal de toma corrientes trifásicos con un interruptor termomagnético de 25 amperes, me vengo, de nuevo, es trifásico. Entonces los trifásicos tengo que buscar disyuntor tetrapolar. En los tetrapolares tengo de 40 amperes o de 63 amperes. Yo tengo un interruptor termomagnético de 25, un disyuntor de 40, cumple con la regla de que los 40 son mayores que 25. Y es de 30 miliamperes, que es lo que me exige la norma. Cuando voy a la iluminación interior 2, en donde es un circuito monofásico, por ende voy a buscar un disyuntor bipolar, tengo interruptor termomagnético de 25 amperes. Cuando voy a los interruptores acá bipolares de sensibilidad 30 miliamperes, tengo de 25, de 40, de 63. Puedo poner el de 25 porque pueden ser del mismo calibre el disyuntor y el termomagnético. Ahora, podría poner el de 40 para estar más tranquilo. Cuando vengo a la máquina 3, en ese circuito tengo un interruptor termomagnético de 50 amperes. Y la máquina 3 es trifásica, entonces me tengo que venir a los trifásicos.
Dentro de los trifásicos, ¿con qué me encuentro? Tengo 40, 63, 80 o 125. Yo necesito uno que sea igual o mayor a 50. 40 es menor a 50, 63 es el inmediato superior, entonces elijo calibre 63 amperes para mi disyuntor. Ahora bien, una aclaración. Si, como dijimos recién, yo voy a poner, represento de nuevo mi tablero de máquinas, mi tablero de toma corrientes y mi tablero de iluminación. Voy a poner un disyuntor para la máquina 1, uno para la máquina 2, uno para la máquina 3. Uno para los tomas monofásicos, uno para los trifásicos. Uno para la iluminación interior 1, uno para la iluminación interior 2, uno para la iluminación exterior 1 y uno para la iluminación exterior 2. Ahí pongo solamente los disyuntores diferenciales y no necesito instalar disyuntores diferenciales en el tablero principal o en el tablero de medición. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que garantizar es la protección de las personas que operen acá abajo. Todos los que operen arriba, dentro de los tableros o en las líneas seccionales, van a ser electricistas que saben de lo que se trata cuando manipulen la instalación, entonces ahí no necesitamos protecciones. Por ende, si yo puse en todos los circuitos terminales, no necesito poner en las líneas seccionales. Y ahora sí, la última pantalla, agregamos dos columnas adicionales a esa tabla que veníamos armando recién, en donde ponemos los disyuntores diferenciales que vamos a elegir para proteger a las personas, en donde vamos a elegir el calibre y el número de polos. No elegimos la sensibilidad porque la norma me dice que sí o sí deben ser de 30 miliamperes de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que ver? Según la cantidad de polos, el calibre sea mayor o igual al calibre de la protección termomagnética. Si tenía protección termomagnética de 50, los disyuntores diferenciales, recuerden esto, venían de calibre en los monofásicos de 25, 40, 63 y los trifásicos venían de 40, 63, 80 y 125. Entonces, la máquina 1 era monofásica. Entonces, tengo 25, 40, 63. 63. La máquina 2 era monofásica y tengo un calibre de protección termomagnética de 63. ¿Qué le pongo? 63. La máquina 3 era trifásica, 50 amperes. Entre 40 y 63, 63 amperes. Esa es la lógica. Vamos al último acá. Iluminación exterior 2. 25 amperes. ¿Por qué? Porque la iluminación es bipolar. En bipolar tengo 25, 40 o 63. Y el interruptor termomagnético que tengo es de 25. Entonces, ¿qué estoy viendo? Todos los calibres que acabo de elegir son mayores o iguales que el calibre del interruptor termomagnético asociado, que es el que tenemos aquí a la izquierda. Número de polos tal vez difiera del número de polos del interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque cuando es bipolar o tetrapolar coincide 2 contra 2. 2 contra 2. Pero en muchos casos, cuando tenemos termomagnéticos tripolares, porque no tenemos neutro, el disyuntor diferencial sí o sí tiene neutro. ¿Qué es lo que hace? Si no tenemos el neutro no se conecta, queda el borne libre. Y la última pregunta para cerrar la clase. ¿Por qué acá abajo en las líneas seccionales y en la línea principal no ponemos disyuntores diferenciales? Por lo que dijimos recién, si en nuestra instalación protegemos todos nuestros circuitos con disyuntor diferencial, en las líneas no hace falta poner disyuntor diferencial, porque es poner protecciones redundantes que incluso si actúan las de las líneas seccionales o las de la línea principal, me dejan sin servicio toda la instalación cuando yo quiero ser selectivo y que actúe solo la del circuito terminal que corresponde. Dicho eso, pasaríamos para la próxima semana a las protecciones contra sobretensiones y no se hagan problema que vamos a estar repasando nuevamente cuál es el criterio con el que se seleccionan los números de polo y los calibres de las protecciones térmicas de los fusibles y los disyuntores diferenciales en las próximas clases, así que damos terminada la clase de hoy.